Hola amigos, muy buenos días. Soy José Beltrán Peña y les doy la bienvenida en su programa por Palabra en Libertad. Y todo esto por las plataformas de Evento Totales TV. Bueno, hoy día tenemos un invitado de lujo, que es el escritor Sócrates Usunaga Huayta. Entonces, diciendo esto, no digo más, iremos de frente a la entrevista, pero antes un corte comercial y ya regresamos con su programa Palabra en Libertad. Ya regresamos. Hola, ya estamos de vuelta en su programa Palabra en Libertad. Como les decía, hoy tenemos un invitado de lujo. Es el escritor Sócrates Usunaga Huayta, quien es ayacuchano de nacimiento, pero ello lo enriquece más para su arte, que nos deleita y además nos asombra libro tras libro. Además de ser un destacado escritor peruano, también es un compositor, músico, investigador, educador y tantas cosas que de una u otra manera ensancha toda su vida profesional y de artista como escritor. Y bueno, Sócrates, te doy la bienvenida, gracias por estar en el programa y ello. Gracias, Pepe Beltrán. Gracias a Palabra en Libertad, que tan acertadamente tú conduces mediante Eventos Totales TV. Muchas gracias por haberme invitado para conversar algo concerniente sobre la literatura. Claro, eso, y además de ello también para ser un referente, porque tú eres uno de los escritores en el país que eso tiene, Palabra en Libertad, y siempre lo ha sostenido. Dime una cosa, Sócrates, antes de comenzar todo esto, ¿por qué no Iván Susunaga o Edilberto Susunaga y sí Sócrates Usunaga Huayta? Bueno, eso tiene su pequeña historia anecdótica, ¿no? Porque mi padre era un gran lector de la literatura rusa. Ajá.
y por eso escogió el nombre de Iván. Ya. Después mi madre tenía un familiar, creo que era bisabuelo, que se llamaba Edilberto, y me pusieron el nombre de Iván Edilberto Susunaga Huayta. Ajá. Pero mi padre, mi abuelo, era también un gran lector de la literatura griega. Ajá. Entonces leía la historia de la Grecia antigua, ¿no? Y un día se acerca y le dice a mi padre, ¿por qué le han puesto el nombre de Iván Edilberto? ¿Por qué no le ponen el nombre de Sócrates? Caracho. Entonces se impuso mi abuelo, ¿no? Ajá. Entonces, para no contrariar a mi abuelo, mi madre y mi padre decidieron ponerme los tres nombres: Iván, Edilberto, Sócrates, Susunaga Huayta. Por eso es que yo me llamo así. Ajá. Sí. Pero tú al momento de elegir tu nombre para firmar los libros, tú elegiste el Sócrates. Ah, claro. Precisamente porque a raíz de este nombre, Sócrates, yo recibí bastante burlas de mis compañeros en la universidad, en el colegio. Porque cuando me llevaban lista incluso decían Sócrates, Susunaga, y me hacían bromas, no, aquí está Aristóteles, aquí está Platón. Y yo era algo así, como en la fecha actual se hace el bullying. El bullying, ¿no? lógico. Entonces tanto iba el cántaro al agua, terminó rompiéndose, ¿no? Yo adopté la decisión de llamarme Sócrates, literariamente hablando. Claro, no, además suena bien, la verdad que sí. Por eso escogí ese nombre. Sócrates. Bueno, tú eres un Sócrates de la literatura acá en el país, pues. Muchas gracias, muchas gracias. Dime, así, ¿qué cosa es ser un escritor andino en el Perú? Bueno, yo creo que la literatura peruana es literatura andina. Ya. Yo no conozco a un escritor que no haya escrito sobre el Ande. Me atrevo a nombrar, por ejemplo, incluso al actual escritor Jaime Bailey, por ejemplo, ¿no? Que escribe también sobre el Ande. Algunas cosas. Una novela que a mí me agrada bastante, por ejemplo, Y de repente un ángel, creo una novela ambientada en la costa, ¿no? Pero escribe sobre un personaje andino, que es una sirvienta, una mucama del pueblo de Huaraz. Y en la novela mismo narra todas las cosas, las vicisitudes de ese personaje. Incluso el personaje hace un viaje hacia la sierra para encontrarse con la madre, con la madre de la mucama. Y toda esa historia es una historia deliciosa, que pinta incluso a lo andino. Aparte de eso, hay otros escritores también que siempre pintan lo andino, hasta Enrique Gongray, por ejemplo, El niño de Junto al cielo. Claro, exacto. Ajá. Yo considero de que la literatura peruana es netamente andina. Hasta Uruguay no dice, ¿no? En la actualidad dice, el Perú nació serrano. Sí, es cierto. Y es inevitable que yo no escriba sobre eso, pues yo que he vivido en el Ande. Y así, hasta Bryce Echenique, hasta el premio Nobel, ¿no? Vargas Llosa, han escrito sobre la sierra. Inclusive los personajes también son cholos andinos. Cholos andinos. Claro, exacto. Yo creo, por eso yo considero la literatura peruana es una literatura andina, netamente andina. Incluso las culturas, ¿no? Las culturas de Caral, Chingú, Mochica, tienen origen andino en la cordillera de los Andes. Yo considero así. Teniendo eso en consideración, entonces pienso yo y creo que los mitos y leyendas tienen que ver mucho en la vida de un escritor. Bastante, tiene que ver bastante, ¿no? Todos los mitos y las leyendas. Y los cuentos populares, por ejemplo, de la sierra, de la selva, de la costa, tienen improntas andinas, ¿no? Ajá. Claro. Y esos mitos y leyendas, tú que estás inmerso en todo esto, y tu arte también, me imagino que te habrán ayudado mucho para recrearlas, escribirlas, digamos, en tu proceso creativo. Por supuesto, yo le debo bastante, mucho le debo a los campesinos, ancianos de mi tierra, campesinas también, que me han narrado este tipo de historias, ¿no? Cuentos populares sobre jarajachas, sobre duendes, sobre condenados, sobre el zorro,
sobre el conejo, unas historias, muchas de esas historias se encuentran en todos mis libros de literatura infantil. Más que todo, ¿no? Precisamente una de estas ancianas, la mamá Cirila, Ajá. vivió en mi casa junto con mi madre y ella me contaba estas historias. Tanto así que los muchachos de mi tierra íbamos a la choza de la anciana para que nos contaran cuentos. Pero ella Claro. supo aprovechar esto porque le sacó beneficio, ¿no? Ajá. O sea, nos cobraba como algo así como una entrada para que nos cuenten el cuento, ¿no? Bueno, Nos pedía, por ajá. ejemplo, nosotros teníamos que sacar de nuestras casas una papita, una mazorca, un trocito de cecina, un trozo de queso, un poco de sal, un poco de azúcar, que llevábamos a la anciana Claro. para que nos contara sus cuentos. Ella depositaba un cesto en la puerta de su choza y nosotros depositábamos ahí todos los... Inclusive también era todo alrededor del fogón, Claro. ¿no? La Alrededor anciana del vivía fogón. sola, incluso vivía sola y alrededor del fogón, ¿no? Alrededor que tenía en su cocinita, a la luz del fogón nos contaba esas historias. ¿Sí? Y eso le daba un matiz poético, un matiz mágico a Claro, a la exacto. historia. Exacto, exacto. Y sobre eso, claro, los cantos del grillo, las pacapacas de la noche, Exacto. la luna alumbrando en el cielo, todo eso Es un mundo mágico, es un pues, un mundo mágico, pero sí. que también va también de creencias, de cosas buenas, bonitas, y va una conjunción entre todos los seres, ¿no? Los animales, el medio ambiente, el hombre, Claro. la identidad también. A propósito de identidad, ¿tú cómo ves esto de la identidad nacional? Porque lógicamente hay gente que no cree en eso, ¿no? Pero ¿cuál sería tu opinión sobre ello? ¿Debería existir una identidad nacional o no? Bueno, en lo que respecta a mí, eso me tiene sin cuidado, ¿no? Porque en realidad el hombre peruano Ajá. ya tiene identidad, Buena respuesta. ya nace ya con Exacto. identidad, ya por el mismo ser peruano, ¿no? Y Claro, exacto. y en una cultura ancestral que nos identifica, que es el Tahuantinsuyo. Yo creo que nacemos con una identidad, solo que hay que fortalecer esta identidad en la música, en el arte, en la literatura, en nuestra vida cotidiana, si es posible. Y dime una cosa, Sócrates, porque tú has escrito poemas, cuentos, novelas, eres compositor, músico, educador, multifacético. ¿Dónde Sí. te sientes más cómodo, o sea, tú como hombre del arte, ¿no? ¿En cuál de estos aspectos? Yo me siento más cómodo escribiendo, Ajá, escribiendo cuentos para niños, escribiendo novelas. También estoy incurriendo bastante en la poesía, sobre todo la poesía andina. claro. Y porque ese es un mundo donde tú eres verdaderamente libre, o tú lo consideras así, o los demás géneros, digamos, son más trabajosos. ¿Cómo lo ves tú? No, yo considero que todo es igual para mí, o sea, escribir escribir poemas, escribir cuentos, escribir novelas, todo lo hago de acuerdo al momento en que yo me encuentro, ¿no? Hay un momento en que tengo deseos, por ejemplo, de manifestarme en la poesía, en la lírica, entonces me pongo a escribir, incluso a componer guainos, con letras poéticas y con letras andinas, y lo hago. Igualmente hago también la literatura infantil, ¿no? A veces me gusta fantasear, contar cosas a los niños, entonces yo creo mis personajes para conducir a ese niño por el sendero de incluso de los valores y de la identidad y de la educación. Hay unos escritores, y bueno, en fin, todos tenemos derecho a dar nuestra opinión. Hay unos escritores que dicen que la función de la literatura solamente es, o sea, recrear, o sea, pero sin tener la parte educativa, ¿no? Porque eso dicen que es función más que todo del sistema educativo. ¿Tú crees así o no? Bueno, en mi caso, como soy profesor, como soy maestro de escuela, yo creo que la literatura, aparte de funcionar como algo divertido, como algo
mágico, como algo de entretenimiento, a la vez, sin que nosotros no lo deseemos, está cumpliendo también una labor educativa. En cualquier cuento, en cualquier poesía, en cualquier obra teatral incluso, tiene siempre sus matices educativos y pedagógicos. Yo considero así. O sea, porque va inmerso los valores. Sí, los valores, ¿no? todo Bueno, eso. también hay que decir bien claro que hay buena literatura y mala literatura. Claro, por supuesto. Y hay un sí, caso sí. patético en lo que se refiere pues al mundo de la literatura infantil, como tú bien lo sabes. Claro. Hay libros que prácticamente es cualquier cosa y no va. Así es, así es. Por eso es lo que últimamente me estoy dedicando bastante yo a la literatura infantil, precisamente pensando en los niños, porque me he dado cuenta de que es tantos años que estamos la situación esta del plan lector en los colegios, Claro, exacto. que no se ha revertido la situación. Seguimos Ajá. igual, seguimos ocupando los últimos lugares en comprensión lectora. Y eso creo que es porque está tan mal aplicado, tan irresponsablemente aplicado por parte de nuestras autoridades educativas, el plan lector. El plan lector se tiene que hacer atendiendo la realidad del niño, ¿no? Contándoles historias, dándoles lecturas de acuerdo al entorno donde se está desenvolviendo el niño, para que el niño se identifique con la obra literaria que esté leyendo. Pero últimamente me he enterado también en visitas a colegios de que le están dando lecturas forzadas, ¿no? Están Exacto. imponiendo una literatura incluso extranjerizante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de que le están obligando a leer obras, incluso, como es, por ejemplo, ¿Quién se llevó mi queso? Sangre de campeones, las obras, por ejemplo, de Paulo Coelho. Y nos hemos olvidado, fíjate, en los colegios, hasta los mismos alumnos no conocen a José María Arguedas. No sé qué es lo que ha ocurrido con esto. ¿Tú cómo ves leen eso? Pues, ¿sería una cuestión de que de clase, de cuestiones ya que se van por el aspecto sociológico o hay intereses creados, digamos? ¿Tú cómo lo ves eso? Yo creo que hay intereses creados aquí. Yo creo que en esto también ha ocasionado esto, por ejemplo, los últimos acontecimientos que hemos tenido de violencia en el Perú. Ajá. Por ejemplo, ya no se lee, por ejemplo, a José Carlos Mariátegui. Poco se lee, por ejemplo, a Ciro Alegría. Poco se lee a José María Arguedas. Exacto. ¿Por qué? De repente porque sus obras son de eso, ¿no? Trasuntan una situación social de conflicto. Y eso es lo que no le gusta de repente a la parte oficial, y tratan de olvidar y tratan de minimizar esto con otras obras literarias. Claro, pero es algo tonto porque, como tú bien sabes, la función del escritor es sobre cualquier temática y en cualquier estilo. Claro. Entonces ahí se quiebra casualmente la libertad del arte, ¿no? Claro, En este pues, caso sí, la sí, escritura. sí, claro. Entonces lo que viene a malear lo que se supone los intereses creados, ¿no? De intereses así. Y me hace recordar un problema que te acuerdas que hace hubo más de 10 años que hubo esa diferencia y esa discusión entre los escritores andinos y escritores limeños, ¿te acuerdas? Sí, ¿No? claro, claro. ¿Tú cómo ves eso? ¿Hasta ahora estará vigente eso o no? Sí, todavía hay siempre un cierto desdén de parte de los escritores citadinos hacia los escritores que somos de provincia. Ajá. Nos miran algo así como sobre el hombro, ¿no? Nos dicen ellos serán escritores o qué cosas de estos escriben sobre tradiciones, sobre costumbres, sobre esas cosas y nos minimizan. Pero yo creo que eso no debe ser porque, como ya dije anteriormente, la literatura peruana es netamente literatura andina también. Yo sostengo eso siempre porque yo en mi caso, por ejemplo, es irremediable que yo escriba sobre literatura andina, porque mis personajes son andinos. Yo he vivido esa vida, yo he vivido esa etapa de mi juventud, de infancia, y recojo todas esas experiencias para plasmarlos en los libros. Claro. O sea, claro. es inexorable que yo sea un literato andino. Claro, no, además tu trabajo, pues lo que tú conoces, lo que tú sientes, lo que tú has percibido y lo que tú has olido. Y es cierto, pero ahí el problema también es más grande, ¿no? Porque en el sentido no solo del caso de los escritores con los escritores,
sino las editoriales con la prensa y la prensa con las editoriales. O sea, ahí tú has visto que, y yo soy testigo, de que se desdeña inclusive libros que son bilingües, ¿no? Libros que son bilingües, entonces no entra al mercado ni una línea en los medios, etcétera, y entonces, y esa es literatura peruana. O sea, es algo tonto y estúpido, tengo que decirlo así, de que el quechua se desdeñe o los demás idiomas que existen en el país. Y no estoy hablando de dialecto, por todo respeto, sino idiomas, ¿no? Entonces, no sé, me parece algo tonto. Y además de ello, tú también como traductor que eres, y últimamente creo que una institución grande a nivel internacional también te ha dado un trabajo grande, tú lo sabes muy bien, ¿no? Dime, esta cuestión del mundo editorial que tú lo vives, porque lógicamente constantemente publicas, y no publicas porque a presión, sino porque verdaderamente es tu vocación. ¿Cómo ves tú el mundo editorial peruano? Bueno, yo creo que últimamente ha reflotado bastante las editoriales, pero eso no quiere decir que hayan más niños que lean. Ajá. Es todo lo contrario, ¿no? Hay libros para venta, hay editoriales que han aparecido con bastante fuerza, Ajá. pero no ha revertido esa situación que nos avergüenza a todos los peruanos de que el niño haya adquirido mayor dedicación hacia la lectura. Eso no ha ocurrido, todo lo contrario. Claro, en esto cabe mencionar también a los adelantos tecnológicos, a los videojuegos, todo eso. Creo que eso obstaculiza un poco también el avance de la afición hacia la lectura por parte del niño. Y tú has tocado un punto de la literatura foránea. Como tú bien sabes, en los colegios, las colonias aquí en el Perú tienen sus colegios, ¿no? El Marcan, el Humboldt, etcétera. Los alemanes, ingleses, eso, tú lo sabes muy bien. Y dentro de su currícula, vemos que la literatura peruana es exigua, pequeñísima, son poquísimos autores, 3 o 4 autores, y lo demás es literatura de sus países de origen, de sus ancestros, lo cual me parece válido porque defienden ¿no? Su literatura, sus escritores, de sus ascendientes. En cambio en el Perú pasa lo contrario, la literatura estrictamente peruana se desdeña dentro de los colegios y se mete literatura extranjera. Yo lo veo así. Y es comprobable lo que yo digo, no es una tontería lo que yo digo. Y eso me parece desdeñar en verdad la literatura nuestra, la literatura peruana, o sea, en ese sentido, ¿no? Acá no interesa ya el origen del escritor, no, sino acá estoy hablando de literatura peruana, y lo cual me parece en verdad un acto bien tonto y desmedido en lo que se refiere a tratar de difundir y dar a conocer a nuestros escritores. Porque esa es la verdad. Y el campo educativo es un gran vehículo, un gran medio en donde a las nuevas generaciones, a los niños y a los jóvenes, no que se les inculque la fuerza, sino que se les da a conocer lo que realmente existe en nuestro país a nivel literario, ¿no? Y ello es importante decirlo, Sócrates. Y como compositor tú has sido pues un exiguo, digamos, que has dado temas grandes, ¿no? Y que están, digamos, musicalizados e interpretados por grandes personajes nuestros. Sí, claro. ¿Cómo te va en ello? Quisiera saber. Bueno, yo empecé, creo que ha sido un primer paso hacia la literatura el ser compositor. Ajá. Yo empecé como compositor. Ya. Fue a raíz, por ejemplo, cuando apareció el evento de Juan Velasco Alvarado, Ya. este evento cultural Incarri. Claro, Campo de Marte. Sí, Exacto. en el que nos invitaron a participar para venir acá a Lima. Y en mi tierra formamos un grupo musical, el Trío Pausa, y no había pues que cantar, ¿no? Entonces me vi forzado a crear una composición. Precisamente en esos tiempos había fallecido mi madre, entonces yo empecé a crear una composición, un guay, ¿no? Sobre ese hecho, ¿no? Y Fausto.
Ajá. a la que titulé Mi Viejecita, precisamente. Mi Ah, Viejecita. qué lindo. Ujú. Y ese guayno lo llevamos al concurso y ganamos en mi tierra. De ahí pasamos a Puquio, en Puquio ganamos. De Puquio pasamos acá a Lima, en la Concha Acústica, Ajá. también ganamos ahí. Y los sellos editoriales, los sellos discográficos nos buscaron. Ajá. Y grabamos nuestros primeros discos. Aracho. Precisamente el primer disco que grabamos ha sido Mi Viejecita. Ujú. Qué bien, me alegro mucho. ¿Nos darías algo de tu arte musical cantando algo, por favor? Bueno, a capela, ¿no? Lógico, a capela, como los grandes. Bueno, a propósito de este guaynito que compuse a raíz de la muerte de mi madre, Mi Viejecita. Ajá. Más o menos dice así, ¿no? Idolatrada viejita linda, porque me dejaste. Idolatrada viejita linda, porque me dejaste. Y te dormiste en sueño eterno, sueño de la muerte. Y te dormiste en sueño eterno, sueño de la muerte. Más o menos así dice. Qué lindo, Sócrates, qué lindo. Bueno, y con esta interpretación pues de nuestro querido Sócrates, hacemos un corte y ya regresamos con su programa Palabra en Libertad. Claro.
Bueno amigos, ya estamos de regreso y en verdad acá Sócrates nos ha traído varias publicaciones y pasaré rápido a mencionar algunas. Zorrito de Puna, ¿no? Que es este. La Laguna Azul y otros cuentos, ¿no? Yo soy el Picaflor Esmeralda. Juancito Andino. Champillo y yo. Negracha. Y en verdad que quiero felicitar a la editorial que lo está apoyando, porque eso es justo manifestarlo, ¿no? Que es la editorial Crecer, ¿no? Y la cual lógicamente que está apoyando grandiosamente y apuesta lógicamente por un escritor peruano de quilates. Saludos a ellos. Y Sócrates a mí siempre me ha interesado y lógicamente siempre da para conversa tu novela La Noche y sus aullidos, que es casualmente con el cual nuestro invitado obtuvo el premio Copé Novela Internacional. Premio Copé Novela Internacional. Y lógicamente que la temática aborda hechos latentes de nuestro país, bueno, complejos, revolucionarios, sangrientos, etcétera, con la presencia pues de Sendero Luminoso en nuestro entorno, pues, ¿no? Todo lo que hemos vivido y todos lo sabemos. Y lo cual Sócrates, inteligente, con el talento, bien informado, ha recreado estupendamente estos pasajes de nuestro país, hechos violentos que sucedieron. Pero lo bueno de esta novela es que lo situaremos en una novela histórica de gran envergadura y en la cual a través del arte, porque también para eso sirve el arte, nos ilumina, nos esclarece, nos da a conocer hechos latentes de personajes, lugares, etcétera. Entonces, Sócrates, ¿qué me pudieras decir de esta novela que la verdad siempre cuestionada, que siempre se conversa, y en la cual pues la figura de Sendero está presente, pero yo veo realistamente que tú vas en apología no de Sendero, sino en apología del campesino, del poblador humilde, abandonado, pobre, ¿no? Inclusive que no tiene dientes, que no tiene dónde vivir, que no tiene servicios higiénicos, que no tiene posta médica, que no tiene justicia, que no tiene inclusive libertad, etcétera. Tú vas en defensa para mí de aquel peruano pobre de aquellos años, ¿no? Y que lo graficas muy bien pero que a veces el lector o el mal crítico lo confunde. ¿Qué me podrías decir sobre ello? Bueno, al escribir esta novela me ocurrió igual que le ocurrió a José María Arguedas. Ajá. Cuando José María Arguedas empieza a leer los primeros cuentos sobre los indios, queda inconforme, dice. Ajá. Y José María Arguedas dice, no, el indio que yo conozco, el campesino andino que yo conozco, no es así, no es como lo están pintando aquí estos escritores. Hablo, por ejemplo, en este caso de escritores que escribieron sobre el indio desde su escritorio o desde su casa o con visión de turista. O con fotografías, que claro, mucha gente lo hace. Por ejemplo, en el caso de Enrique López Albújar, ¿no? En Cuentos Andinos, no es el indio que conoce a José María Arguedas. Claro, exacto. En Ushanan Hampi, por ejemplo, el indio es cruel, el indio es misterioso, medio fuera de foco. Ajá. Pero igualmente también en Ventura García Calderón, no es el indio que conocía a Arguedas. Entonces Arguedas dice, no, yo voy a escribir sobre el verdadero indio que yo conozco, sobre el campesino del Ande. Y así se pone a escribir su primera obra, por ejemplo, que es Agua, ¿no? Ajá, ahí, por claro, ejemplo, Arguedas pinta tal como es el indio, ¿no? El indio tierno, el indio bastante dulce, respetuoso de la naturaleza, amoroso, humilde, pero no hasta la sumisión. Pero esa experiencia de Arguedas
me ocurrió tan igual como a mí. Ajá. Por ejemplo, cuando yo vine acá a Lima, después de los sucesos cruentos que estaban ocurriendo en Ayacucho, todos me preguntaban, ¿no?, ¿qué es lo que está pasando en Ayacucho? Y querían que yo les cuente todas las matanzas, todas las cosas que está pasando. Entonces yo dije, lo que está ocurriendo, lo que están ustedes enterándose aquí, no es lo que está ocurriendo en la sierra. Porque aquí se difundía una imagen de que los soldados habían ido hacia la sierra para salvar a los campesinos, para proteger a los campesinos de las huestes de los terroristas, Claro. que eran sanguinarios, un poco locos, fuera de especie incluso. Pero no era lo que estaba ocurriendo en la sierra. Entonces yo me dije, ¿no?, para reflejar lo que en realidad está ocurriendo en la sierra, con el Sendero Luminoso y con el enfrentamiento con los militares, voy a escribir una novela. Es así que empiezo a hacer acopio de informaciones, de testimonios, de recortes de periódicos. En base a todos esos documentos empecé a pergeñar mi novela La Noche y sus aullidos. Al principio la Noche y sus aullidos tenía más páginas, incluso porque estaba incluido ahí el acontecer de los soldados en plena guerra. Pero por cuestiones del concurso yo tuve que sacar esas partes, ¿no? Ya, correcto. Y sin embargo todavía quedó voluminosa la novela, cerca de 400 páginas. Entonces es así que yo pinto en realidad lo que de verdad ocurrió en Ayacucho. Por eso es que muchos lectores poco informados de repente tratan de adjudicarme el calificativo de que yo en la novela estoy haciendo algo así como una apología del terrorismo. ¿Y qué le dirías a ellos directamente? O sea, los que piensan así. Yo dije, no, ¿Que lean nuevamente el libro? ¿O? Nuevamente que lean el libro y que se informen más, porque yo creo que en las bibliotecas debe haber todavía periódicos, revistas, donde están incluso muchos de esos hechos han ocurrido en la vida real. Claro. Muchos de esos hechos. Claro. No, además de ello, pues, sí, el libro es una joya en ese aspecto. Inclusive, este libro también tiene un reconocimiento de aceptación por la crítica internacional, ¿no? E inclusive también ha servido para algunos estudiantes universitarios para su tesis, ¿no?, para recibirse como profesional. Entonces, vayan a la envergadura y eso pues habla de la calidad, lógicamente, no solo de la novela, sino de toda la obra literaria de Sócrates. Ahora hay una cosa latente, siempre se habla de Sendero como una cuestión de que no quiere que existan, qué sé yo, tanta cosa, ¿no? Pero Sendero está ahí. Ahora, Sendero está ahí porque lógicamente que hay injusticia, hay pobreza, no hay libertades, etcétera, etcétera. Eso ya es un disco rayado decirlo. Pero creo, Sócrates, no sé si estoy bien o estoy mal, después de lo que sucedió con Sendero, después de todo lo que sucedió con Sendero, el Perú cambió. Sí, yo tengo parientes serranos, yo voy a la sierra, conozco la sierra, yo sé desde niño he estado ahí en caballos, tierras, etcétera, y sé cómo ha sido la sierra desde el siglo pasado. Entonces, lo que yo sí he visto, después de la aparición de Sendero, el Perú cambió totalmente. Ahora hay carreteras, hay postas, que te digo, la gente es mejor atendida, inclusive ahora vas a las chacras y ves a los campesinos que están con celulares, se comunican, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo creo que a Sendero le deben en parte, aunque lo pongo en comillas, le deben en parte los cambios que ha sucedido en esos pueblos del Perú profundo que siempre han estado olvidados, desdeñados, en donde no llegaba ni auto, no llegaba ni el médico, no llegaba ni hasta el cura, ¿no?, porque el cura tenía que ir en caballo a dar su misa. Entonces yo veo un cambio, en verdad, y esto no es una apología a Sendero, sino que es una consecuencia de los hechos que pasaron en el país. ¿Tú cómo ves eso? No, es cierto, estás acertado en esas conjeturas, porque a raíz de este enfrentamiento sangriento que tuvimos,
el oficialismo, la parte gubernamental, recién se puso a ver lo que de verdad ocurría en las provincias de nuestro país. Es por eso que empiezan ya a construirse carreteras, pistas, como tú dices, centros educativos, incluso donde no había escuelas, ahora hay escuelas, donde no había posta médica, ahora hay postas médicas, hay ayuda, incluso hay interés ya. Eso debemos reconocer de este sangriento enfrentamiento que hemos tenido. Algo de positivo ha acarreado este estado de guerra que hemos vivido. Sí, pues eso es lamentable por todo lo que ha sucedido, pero las consecuencias, a final de cuentas, yo las veo positivas en esos cambios que han sucedido dentro del país y por todo, y yo digo porque todo lo que yo he visto, o sea, no estoy hablando pajaritos en el aire. Dime una cosa, Sócrates, me imagino que esta novela te dará, pues, te ha dado pie para que sigas en otras novelas parecidas a esta envergadura, porque este tema es bien, digamos, bien, aparte de dar a conocer muchas cosas importantes, recreativamente, ¿no? También para dar a conocer también otros aspectos, me imagino, de lo que tú abarcas en esta novela. Claro, por supuesto, ese estado de guerra tan infausto que hemos pasado nosotros, siguen apareciendo incluso historias en mi mente de hechos que han ocurrido. Y hasta la fecha tengo como 3 o 4 novelas más que tienen esa tendencia, ¿no? Estoy tratando de narrar desde el punto de vista, por ejemplo, del ejército, cómo es lo que el ejército actuaba en las zonas de emergencia. Del mismo modo estoy tratando de plasmar también cuáles eran los sueños, los anhelos del poblador andino común frente a estos hechos, y cómo era el trato de los subversivos con los campesinos. Hay cosas asombrosas en esto, porque hay que decirlo también, porque ¿Qué sería? había algo así como armonía entre ellos, porque los subversivos incluso jugaban fútbol con los muchachos del pueblo. Ajá. No eran tan sanguinarios como se decía. Ajá. Incluso laboraban en las faenas comunales ayudando a los campesinos. Ajá. O sea, todos esos hechos, ¿no?, que suena algo insólito, inaudito, pero han ocurrido en mi pueblo. Y dime una cosa, Sócrates, ya para esto que quede ahí, ¿no?, como se dice, para que la gente lea, que se interese más en esta novela y que la lea bien más que todo, para zanjar cosas. ¿Cuál sería para ti el límite, correcto, el límite entre una novela histórica y la historia en sí, ¿no? Porque lógicamente son pasajes que ha ocurrido en nuestro país y tú has recreado una parte de lo que ha sucedido. O sea, ¿tú qué le dirías acá a los televidentes cómo deslindar ello? Bueno, como ya dije al principio, toda la novela ha sido escrita en base a testimonios verídicos, en base a recortes de periódicos, en base a noticias que han ocurrido. Ajá. Yo solamente he ficcionado, o sea, he hecho una fantasía sobre esas realidades. Yo creo que podría considerarse la novela como una novela histórica. Claro, para eso he tenido que cambiar nombres de lugares, nombres, incluso el ambiente andino mismo he tenido que cambiar, todo eso, ¿no? Bueno, eso es hable. O sea, ha sido un trabajo literario, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad yo creo que en los hechos mismos la ficción queda chiquito ante la realidad. Claro. Es lo que pasa. Y bueno, Teresa Laura creo que ocupa un lugar importantísimo en tu vida como escritor, ¿no? Sí, claro. ¿No? Es tu agente, tu secre, tu musa. Mi esposa que me apoya en todo. Felizmente le gusta también la lectura, le gusta la literatura, el arte, la música. Y creo que estamos marchando por buen camino con ella, ¿no? No, sí, verdad, y la felicito a Teresa porque lógicamente, como se dice, para comprender a un escritor tiene que ser realmente una gran y maravillosa mujer, eso sí, ni dudarlo. Gracias. Y hay una cosa que quiero leerles lo siguiente. Cuando el hombre sale de tu choza, por la puerta entreabierta, ingresa un puñadito de aurora que se deposita en tu corazón como una esperanza.
Así termina la novela La noche y sus aullidos de Sócrates Usunaga. Sócrates, en verdad, te felicito por tu novela, por todo este cerro un cerro, hay que hablarlo bonito, ¿no? Suena bonito, para un andino, un cerro de libros, y la verdad que me siento muy orgulloso de haberte tenido en el programa. Hemos hablado de todo, creo que ha sido interesante todo ello, y desde ya, tú que has recibido muchos premios, la Sociedad Literaria Amante del País también se siente muy orgullosa de haberte dado el premio Palabra en Libertad. Gracias, muchas gracias. Por todo muchas esto, y en verdad te agradece mucho tu presencia. Bueno, algunas palabras que decir a los televidentes. Bueno, solamente que lean todo tipo de obras. Yo creo que en la lectura está algo así escondido, una realidad. La persona que lee tiene capacidad de crítica, tiene capacidad de análisis de nuestra realidad, tiene capacidad incluso de discernimiento, ¿no? No puede ser engañado por falsas promesas. Yo creo que el lector es algo así como una persona que se libera frente a estos hechos tan vergonzantes que están ocurriendo en nuestra realidad nacional. Muy bien, Sócrates. Gracias, muchas gracias. Y Gracias, bueno, amigos, hacemos un corte comercial y ya regresamos con Palabra en Libertad. No se lo pierdan. Listo, Sócrates.
Bueno, estamos de vuelta, amigos, en la última sección, el último bloque de su programa Palabra en Libertad. Y como bien sabemos, esta sección se va atribuida a los libros que han sido publicados últimamente, como libros interesantes que en verdad queremos darlos a conocer y que no son atendidos por otros medios de comunicación. Comenzaré con un poemario interesante que es de Cecilia Vázquez Mejía, Travesía por la Naturaleza. Un poemario que de verdad me ha sorprendido gratamente por todo su valor ecológico, por supuesto conjuntamente con la parte poética, y en la cual a través de distintos poemas, todos ellos versados dentro de nuestro mundo, de nuestro ambiente, desde un pajarito hasta el mar, o hasta la nube, o hasta una flor. Poemas que en verdad nos toca a todos los humanos. Pero aparte de ello también quiero felicitar a Cecilia Vázquez Mejía por ese blog que maneja sobre poesía ecológica. Un gran acierto de Cecilia Vázquez Mejía. Otro poemario interesante que también quiero resaltar es de El canto de la Méloda, Nora Curonisi, una poeta muy fina al momento de plasmar sus versos, y en los cuales podemos encontrar no solo la belleza, sino la maravilla de la comunicación, de cómo ella, a través de un lenguaje muy trabajado, nos toca y nos dice lo que verdaderamente es la poesía en todos sus aspectos en libertad. Además de ello, también quiero resaltar que ella es, digamos, fotógrafo, y una fotógrafo de fuste, y casualmente el ave, que es la Méloda, lleva por carátula su poemario. Un libro que sí, siempre va a estar ya, y qué bien que sea así, es Fábulas Peruanas, de Juan y Víctor Ataucuri García, también compañeros en esta casa televisiva que dirigen Somos el Mundo. Y en este libro interesantísimo, a full color, ¿no? A full color, couché, etcétera, es un libro que, aparte del valor ya que es bastante literario, también va lo otro, que es en lo que se refiere a valores, a educación. En estas fábulas peruanas, consecuente con su título, vamos a encontrar personajes que son animales, plantas, lugares de nuestro Perú. O sea, no vamos a encontrar que ya se ha dado bastante los leones, los elefantes, las jirafas, no. También, aparte, como repito, del valor intrínseco de la literatura en sí, también va lo otro, ese aspecto educativo que tanto es necesario en los colegios, de enseñar a través del arte todo lo que se refiere a nuestra naturaleza y a todo lo que conformamos este país. Y también el segundo libro de Benita, Winston O'Río. Este poemario tuve la ocasión de presentarlo y en verdad es un homenaje a ese animalito, a esa mascota, a ese animal filósofo como es el gato. Poemario, versos que grafican el accionar, el pensamiento y, como digo, la filosofía que tiene el gato hacia nosotros los humanos, hacia nosotros que los queremos tanto. Es uno de los animales que nos acompaña en la tierra, que así como el perro o así como el caballo en los Andes, son necesarios para los seres humanos. Y una antología en verdad de polendas, que es una antología de cuentos peruanos titulada Decena Peruana, realizada por Ricardo González Vigil. Y en esta antología podemos encontrar selectos cuentos de, por ejemplo, Antonio Gálvez Ronceros, Roger Runril, Laura Riesco, Agosto Iga Oshiro, Fernando Ampuero, Cromwell Jara, Jorge Ninapaita, Carlos Herrera, Santiago Roncagliolo y Daniel Alarcón. En verdad, se los aconsejo y se los recomiendo totalmente y no saldrán defraudados por su lectura. Ustedes dirán, Hugo Blanco, Galdós. Sí, pues, Guldón Blanco Galdós, aquel mítico personaje de la revolución en el país, tantas veces encarcelado, etcétera, con su libro Nosotros los Indios, en una tercera edición corregida y aumentada. Es un libro muy interesante y que abarca hasta nuestros días, en la cual este escritor y este mítico guerrillero peruano, que aún todavía está con vida, está con nosotros, publica este interesante libro para conocer una gran parte de su vida, de sus hechos y de parte de lo que ha sucedido en el país.
y se lo dejo ahí, Nosotros los indios, de Hugo Blanco Galdós. Y César Toro Montalvo, ese gran historiador, personaje, poeta, nos da Magia y fabulación en Noé delirante, semblanza y obra de Arturo Corcuera. En este libro lujoso, hermoso, súper bien editado, y aparte de ello muy bien enfocado, con fotografías, ¿no? Con fotografías que engalanan la publicación de este libro, en donde se analiza exhaustivamente la vida y la obra de este gran poeta que hace muy poco nos ha dejado, como es Arturo Corcuera. Y en verdad, no solo se los recomiendo, sino que también es necesario leerlo para conocer más de un personaje importante de la poesía peruana. Y estación compartida número 300. Bueno, quipos, ¿de quién? De este personaje, José Beltrán Peña. En verdad que es un estilo de poesía que lo presenté en la Universidad de Lima en un congreso literario, e inclusive recuerdo ahí que estuvo el gran maestro, ese gran difusor de la cultura como fue Jorge Cornejo Polar, y que en esta publicación, esta revista de poesía peruana, la subversiva revista de poesía peruana, Estación Compartida, comparto con ustedes los quipos. Bueno, en fin, ojalá, espero que les guste, y como siempre digo, lo que uno escribe se presenta solo y se defiende solo. Diciendo esto, quiero terminar con dos cosas. Ustedes, como sabrán, el pasado 22 en el Hotel Marriott, Evento Totales TV tuvo un gran día, una gran noche. Recibió el trofeo y la clasificación Latin American Excellent Model 2018. Y es por ello que, aparte de ser nominado como uno de los mejores canales de TV por Internet, por sus secuencias educativas, culturales, educativas, de inclusiva, entonces, pero alineados en los 17 objetivos de desarrollo sostenible que promueve la ONU, entonces vamos a hacer un paro en lo que se refiere a la presencia a través de los medios que manejamos para reconceptualizar y mejorar respetando estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Es por ello que en estos 15 días no vamos a tener programa, salimos al aire y regresamos después de este tiempo para hacer para ustedes y por ustedes, y para una mejor visión de todo, un descanso. Entonces se van a programar y se van a presentar las mejores, en este caso de Palabra en Libertad, las mejores entrevistas realizadas que fueron dadas a conocer en un tiempo no tan propicio, por ejemplo, en la época pues de que hubo el fútbol y la gente estaba en otra cosa, y es un ejemplo y volveremos a transmitirlos. Diciendo esto, quiero terminar con lo último. Agradezco a todos los familiares, a todos los amigos que se hicieron presentes en los primeros 80 años de la vida de mi padre, Pedro Pablo Beltrán. ¿No? Muchísimas gracias. Como también agradezco en un silencio fraterno y solidario a aquellos ahijados que tiene como más de 50, que casi la mayoría no llegó a darles aunque sea una llamada telefónica. Y lo digo muy sinceramente, no es una broma, un abrazo solidario y de silencio. Diciendo esto, amigas y amigos todos, muchísimas gracias y ya nos veremos de acá a 15 días con su programa Palabra en Libertad y en las plataformas de Evento Totales TV. Chao.